En la guerra, ¿vale todo? Veamos las regulaciones que impone el derecho internacional humanitario. ¿Qué es el derecho internacional humanitario? Es aquella parte del derecho internacional que va a regular los medios y métodos de guerra, así como el trato a las víctimas de los conflictos armados. Para ello necesariamente tenemos que hacer referencia al jus ad bellum y el jus in bello. El jus ad bellum son aquellas normas o conjunto de normas que van a regular el uso de la fuerza, comenzando por el principio de prohibición del uso de la fuerza. Igualmente se encuentran aquellas normas que van a señalar cuáles son aquellas situaciones excepcionales en las cuales los estados sí podrían hacer uso de la fuerza, como por ejemplo la legítima defensa. En cambio, el jus in bello es aquel conjunto de normas que van a activarse o se van a hacer uso de ellas cuando ya se encuentra en una situación de conflicto armado. Es decir, es un derecho de excepción. ¿Por qué de excepción? Porque previamente se ha violado una norma ius cogens o imperativa de derecho internacional que prohibía hacer uso de la fuerza. A pesar de ello, se ha incurrido en un conflicto armado y es necesario que actúe el derecho internacional humanitario, que va a regular los medios y métodos utilizados en la guerra, así como el trato a las víctimas de los conflictos armados. Las normas humanitarias vienen de una larga data. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en los escritos de Homero y en la Ilíada, podemos observar algunas actuaciones o respeto a reglas que se daban desde ya entre las civilizaciones antiguas, como por ejemplo el derecho de las víctimas a que se les den entierros conforme a sus creencias, los acuerdos de treguas entre las naciones que se encontraban en una rivalidad bélica. Igualmente podemos encontrar en las tribus africanas determinadas reglas como por ejemplo la prohibición de utilizar veneno en las flechas. Del mismo modo, cuando pasamos a la etapa de la Edad Media, podemos observar que hay una serie de prácticas que van a evidenciar el respeto a determinadas normas humanitarias, como por ejemplo la prohibición de hacer guerras durante determinadas festividades religiosas. Cuando llegamos, por ejemplo, ya a la etapa contemporánea, podemos observar que ha habido el respeto a ciertas normas humanitarias, inclusive por figuras nacionales. Pensemos en los actos heroicos de Miguel Grau y en el gesto que tuvo de rescatar a los náufragos chilenos luego de terminada una batalla. Miguel Grau lo hizo no porque el Perú hubiera firmado y ratificado un tratado sobre derecho humanitario, lo hizo porque respetaba los usos y costumbres de la guerra que disponen que al combatiente que se encuentra fuera de la guerra, es decir, fuera de combate, como estaban los chilenos en una situación de naufragio, queda terminantemente prohibido ultimarlos. En ese sentido, Miguel Grau tuvo un gesto heroico y también humanitario al recoger a los náufragos chilenos. Cuando hablamos de la evolución del derecho internacional humanitario en la etapa contemporánea, necesariamente tenemos que hacer referencia a la figura del ginebrino Henry Dunant. Él va a ser testigo de la batalla de Solferino ocurrida a finales del siglo XIX y va a conocer las atrocidades de la guerra y el gran sufrimiento de las víctimas, los enfermos y heridos de estas contiendas terrestres. En ese sentido, él va a promover la suscripción de diferentes tratados referidos a derecho humanitario y también la creación de sociedades de socorro y ayuda a víctimas de conflictos armados. A partir de esta idea es que él va a fundar el Comité Internacional de la Cruz Roja, el cual existe hasta el día de hoy y que se va a regir por una serie de principios para brindar sus servicios durante los conflictos armados, ya sean de índole interna o internacional. Algunos de estos principios son la humanidad, la imparcialidad, la neutralidad, la independencia, el servicio voluntario, la unidad y la universalidad. Cabe señalar de manera especial el principio de neutralidad del Comité Internacional de la Cruz Roja, dado que su tarea es
difundir el derecho internacional humanitario, promover su cumplimiento y socorrer a las víctimas de los conflictos armados, ellos no hacen diferenciación alguna entre las víctimas de tal o cual grupo o bando. En ese sentido es natural que ayuden a las víctimas en función al nivel de gravedad que tienen ellas y no en función al grupo o nacionalidad a la cual pertenecen. Como fuentes del derecho internacional humanitario vamos a tener un sinnúmero de tratados que se han generado desde finales del siglo XIX y durante el siglo XX, pero necesariamente tenemos que hacer referencia a los 4 convenios de Ginebra de 1949. Estos convenios han hecho una suerte de codificación del derecho internacional humanitario. Veamos de qué tratan. En primer lugar, tenemos el convenio para mejorar la suerte de los heridos y enfermos en las fuerzas en campaña, el convenio para mejorar la suerte de los heridos, enfermos y náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar, el convenio relativo al trato de los prisioneros de guerra, el convenio para la protección de las personas civiles en tiempos de guerra. Estos convenios van a tener un artículo conocido como el artículo 3 común a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949. Se le llama 3 común porque este artículo se repite en los 4 convenios y va a hacer referencia de forma muy corta y muy sucinta a los conflictos armados de índole no internacional. Veamos. Se señala que en caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surge en el territorio de una de las altas partes contratantes, cada una de las partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar como mínimo las siguientes disposiciones. Es decir, en los convenios de Ginebra de 1949 se está reconociendo que se debe aplicar mínimamente determinadas reglas cuando sea un conflicto armado no internacional. En primer lugar, las personas, dice, deben ser tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la creencia o el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier tipo de criterio análogo. Es decir, el socorro a las víctimas debe ser en función al nivel de gravedad de su enfermedad o de sus heridas. Igualmente, el artículo 3 común va a prohibir una serie de prácticas que pueden atentar contra la dignidad de los seres humanos, tales como los atentados contra la vida y la integridad corporal, la toma de rehenes, los atentados contra la dignidad personal, especialmente aquellos tratos humillantes y degradantes, las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio, es decir, una persona tiene derecho incluso a un debido proceso en una situación de un conflicto armado interno. Igualmente, el artículo 3 común señala que los heridos y enfermos deben ser recogidos y asistidos. El artículo 3 común también hace referencia al Comité Internacional de la Cruz Roja, que señala que podrá ofrecer sus servicios a las partes en conflictos. Recordemos que uno de los principios del Comité Internacional de la Cruz Roja es la imparcialidad, es decir, el interés de esta entidad es el de servir a las víctimas de los conflictos armados. Igualmente, en las últimas líneas del artículo 3 común se señala que la aplicación de las anteriores disposiciones, o sea, el hecho de que un Estado respete estas disposiciones frente a una guerrilla o frente a un grupo armado que controla determinada parte del territorio, no implica que se está reconociendo estatuto jurídico alguno a esta parte en conflicto. Cuando llegan los años 70 se va a dar una ola independentista a través del mundo y van a aumentar la cantidad de estados. Esta independencia se va a generar la mayoría de veces a través de conflictos armados internos y se pone en evidencia que los convenios de Ginebra de 1949 han quedado insuficientes, por lo que en 1977 se van a crear 2 protocolos adicionales a los convenios de Ginebra. Y estos son el protocolo adicional a los convenios de Ginebra relativo a la protección de las víctimas de conflictos armados internacionales, conocido como Protocolo 1, y luego el protocolo adicional relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter adicional, más conocido como el Protocolo 2. Muchas gracias.